El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Y ya está con nosotros la doctora Laura Cardini, que es antropóloga, investigadora del CONICET, es la coordinadora del Laboratorio Centro de Estudios de las Realidades Culturales Americanas, CERCA, para hacerlo mucho más sintético, que integra el IGIR, el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales del CONICET. En este espacio que venimos abriendo, charlando con historiadores, Rosario en una historia. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias aquí a las compañeras, compañeros del programa y también a los colegas del ISIR. En realidad yo soy antropóloga y bueno, desde esa mirada, claro, vengo, así que agradezco a los colegas y las colegas del instituto por este espacio también que tengamos. No hay una puja entre antropólogos e historiadores, ¿no? ¿O hay una pica ahí? Yo creo que hay diálogos súper ricos para trabajar juntos. No creo en lo estanco en cuanto a los saberes tampoco, no solo disciplinares, sino también otros tipos de saberes que son sumamente valiosos para pensar temas como los que vamos a tratar hoy, de nuestra realidad. Me encanta. Bueno, en este micro, Rosario en una historia, te metiste con una fiesta que es emblemática para la ciudad de Rosario y que en el repaso me llamó la atención la cantidad de años, 41 que está cumpliendo, 1985 la primera. Así es, por eso me parecía cuando me invitaron a participar de este micro, creí que había tres cosas que esa selección, ¿no? Rosario en una feria sería más, ¿no? El de hoy, el encuentro de hoy. Pero, ¿no? Tiene que ver, un poco estamos en noviembre, que es el mes en el que tradicionalmente se realiza ese evento desde que inició en 1985 y a su vez es también una acción cultural sumamente significativa para la ciudad, que involucra a muchas agencias, agentes, actores, actrices de nuestra ciudad, ¿no? Y que permite linkear no solo con lo que pasó ese día, sino con la situación actual, ver todo ese devenir. Y una tercera cuestión que creo es que esa feria permite pensar en un montón de cuestiones que hacen a la identidad de nuestra ciudad, a la identidad de nuestra propia sociedad, y es un territorio y una arena, un festín para la antropología, para poder pensar, claro, tanto en su riqueza como en las cuestiones también complejas de ¿Por qué nuestro mundo. Es un festín? Para mí es un festín porque es una posibilidad de una condensación enorme de diversidad. Bueno, si hay algo, y ahí ya me meto en las palabras así que son el corazón de este evento desde el inicio hasta hoy, ¿no? Con todas las dificultades que pensar en porque diversidad no es igualdad tampoco, ¿no? Claro. O sea que no, pero partiendo sí, desde ahí. Claro, ¿no? Pero es riqueza, es justamente sonidos, sabores, historias diferentes, es también ser visible, ¿no? Hacerse visible, o sea, la feria no es igual a sí misma para nada, ¿no? Lo que fue en el inicio, ese 8 de noviembre de 1985, cuando recién, ¿no? Con la apertura democrática, no solo la feria era un evento, ¿no? Indicial, sino que había que recuperar el Estado, había que recuperar lo público, claro. Y en ese escenario, la feria como otros eventos, ¿no? Que podríamos poner como ejemplos en ese camino en donde las propias organizaciones sociales, los propios actores de nuestra ciudad también empujan al Estado o en ese diálogo hacen posible, porque en ese momento el subsecretario, no sé si ya nos metemos puntualmente en el evento, que era Rafael Yelpi, escucha, ¿no? Y en ese ir y venir, en ese diálogo entre lo estatal y las organizaciones, se materializa ese encuentro. Eso te iba a preguntar, Laura, si había sido un gesto justamente de las colectividades para con el Estado o cómo había sido esa danza, ¿no? En ese momento para que sucediera, y cuáles fueron cuál fue esa discusión. Queremos que se nos vean, queremos mostrar cómo apareció esa discusión con Yelpi en ese momento. Y precisamente en ese escenario, en donde había una necesidad de ocupar lo público, ¿no? de construir la institucionalidad desde el Estado, por un lado. También las organizaciones van al encuentro, ¿no? De esta área incipiente que pensemos era subsecretaría. No era parte del gabinete, por ejemplo, ¿no? Pensándolo desde lo estatal. Y que agrupamientos que después maduran como asociación de colectividades extranjeras años posteriores a eso. Entonces surge
entiendo yo que hay versiones, como antropóloga, me interesan las versiones, porque a veces cada sector tiene la suya, su narrativa sobre eso, y me parece que con eso eso es sumamente valioso. Allá en el 85, si no tenemos mal data, había tan solo 10 stands de 22 colectividades y duró 3 días. Así arrancó, ¿no? 22 colectividades son las que se registran, un evento de 3 días que después se multiplica a 50 colectividades, stands, de un público de 50.000 que se registran para ese periodo del 85, actualmente y en las ediciones posteriores se registra 1 millón o más de público, ¿no? Una multiplicación y también una diversificación de lo que fueron las producciones que participaron en el inicio. Los relatos hablan de que justamente las primeras ediciones tenían un mayor peso de lo cultural en términos de música, de danza, de ropas, de artesanías, y que se podía degustar ciertos alimentos. Y con el tiempo eso fue girando. Claro, fue tomando un acento mucho más gastronómico, ¿no? Eso es lo que dicen quienes participan, ¿no? Y que podemos visualizar si vamos a ese festín, que no sé si respondí la pregunta que me hicieron, pero digo, festín por varios motivos, bueno, algunos son estos. Sí, yo sospechando también, intuyendo tu condición de antropóloga, todo el festín de sentidos que se despliegan ahí, ¿no? Yo pensaba, cuando yo vine de un pueblo del sur de la provincia, y cuando vine a Rosario y supe de las colectividades y fui en los 90 ya era un acontecimiento, un evento cultural, y me volví loco, digamos, porque obviamente no sabía que existía. Y ¿hacia dónde viró el evento, la Feria de las Colectividades, en todos esos sentidos, desde lo cultural, lo político, lo gastronómico? Y sí, como todo evento ferial, además, bueno, esto en particular, que inicia y tiene sentidos culturales, económicos y políticos fuertes, digamos. Si bien hay una narrativa que tiene que ver con la historia convencional, tradicional y hegemónica de nuestra ciudad, también hubo otras presencias que disputaron, por ejemplo, algunas transformaciones son más evidentes, otras están dentro de la feria como una trama, ¿no? Y como este escenario y este festín en donde parece que está todo mezclado, pero que si un antropólogo, que hay muchos en nuestra ciudad, es la mirada que aportamos, ¿no? Desde de poder desnaturalizar eso que es tan cotidiano. Bueno, precisamente hay presencias, como por dar un ejemplo, ¿no? Porque los pueblos indígenas que habitan en nuestra ciudad también logran, en toda una discusión, tener su presencia en el stand argentino. La feria tiene también, ¿no?, su anclaje desde ahí, como así también a posteriori otros colectivos que logran también por otros procesos, ¿no? Migraciones recientes, países limítrofes, migraciones, por ejemplo, africanas, que requieren también otras presencias, otros espacios y que están entrelazadas con procesos nuevos de organización también de los colectivos. Algo a destacar que siempre estuvo en el predio, digamos, del Monumento a la Bandera, ¿no? Nunca se cambió ese lugar, siempre quedó, digamos, más allá de el tiempo transcurrido, todas estas décadas, nunca hubo un cambio respecto a eso y también es una marca donde está ubicado, ¿no? Y sí, de alguna manera toda esa disputa, construcción, resignificación de los orígenes, por un lado, de la presencia, tienen que ver con un espacio emblemático de la ciudad y el centro, ¿no? El ombligo de la ciudad, el centro tradicional, económico, político, cultural, ¿no? En ese cordón cultural que después pasa a ser, ¿no?, más extendido en ese momento. Te quería preguntar, Laura, porque recién cuando decías justamente como agrupaciones que devienen instituciones, y si la Feria de las Colectividades también fue un poco un motor o acompañó justamente o acompasó que eso suceda, ¿no? De un año a otro, es decir, como, bueno, ir estandarizando la participación, decir, bueno, para participar tenés que ser una asociación o una, no sé, vos sabrás mejor, ¿no? Pero ¿cómo fue así? ¿Acompañó cierta institucionalización de las colectividades también la feria en sí? Eso se registra en el devenir de la feria, en una organización que los propios participantes y protagonistas dicen, bueno, en el año 98 tuvimos que afianzarnos como una asociación, pero porque
también eso iba de la mano de la magnitud que el evento toma, o al menos eso aparece en la textualidad, aparece, ¿no?, en las fuentes, que es el hecho de los reglamentos que un evento de esa magnitud requería. Ese es un aspecto que no creo que sea el único, de ninguna manera. Después hay otras formas de organización que también están catapultadas por el hecho de decir, bueno, queremos participar, y esto se registra en algunos colectivos, que cuando en el año 2009 la feria tiene una valla, por primera vez, también había una dentro y una fuera de esa valla, ¿no?, que estaba también empujando, o que no podía estar del lado de la valla en el que se desenvolvía el evento, ¿no? Siempre fue un evento gratuito, hubo creo que uno solo que se pagó un pequeño ticket, ¿no? Digo, también darle esa dimensión, una fiesta popular, gratuita en casi todas sus ediciones, en un lugar tan amplio que se puede llegar libremente, digo, tenía eso también, ciertas dimensiones que le daban también esa marca, ¿no?, y esa popularidad. Sí, así es. El evento, me parece que hay varios elementos que aportan en esa dirección del sentido de lo público, en el acceso, y en esa discusión que en determinado contexto se abre con el tema de las entradas, y también con la ubicación, lo que decían ustedes, con la geografía en la cual está anclada la feria, que tiene que ver con justamente la costa de la ciudad, con ese centro, esa referencia, y también con un espacio emblemático en sí mismo. Claro. Digamos, el monumento a la bandera, ¿no?, ese parque, ese circuito, ¿no? Y tiene que ver con las políticas también del municipio en materia de cultura para el momento. ¿Se puede imaginar una feria de colectividades con determinadas características? Imagino que sí, se imagina, pero te lo pregunto porque también es un evento que al advenir de un modo incontrolable y crece, y las asociaciones y las colectividades, de pronto fueron 22, pero fueron 50 y pico, ¿verdad? ¿Cómo se puede imaginar un evento y darle cierta forma desde la organización y previsión para alcanzar quizás una fantasía en términos políticos, culturales? Esta es una pregunta que tendría que responder otro profesional, pero bueno, a riesgo, ya que estoy improvisando con ustedes en este diálogo. Bueno, me parece que es un desafío en construcción, y que precisamente la transformación que el evento va teniendo en términos de la reglamentación, en términos, bueno, de entrada sí, entrada no, vallado, digamos, que es un espacio en sí mismo de construcción política con todos los que intervienen. Bueno, pensemos, la feria tiene una participación tripartita de la Asociación de Colectividades Extranjeras, del ETUR, que es un ente autártico de la municipalidad en turismo, y el propio municipio, ¿verdad? Entonces, esa organización me parece que hace a un espacio de construcción y de tire y afloje permanente de cómo eso se va tensionando, reorganizando, encontrando nuevas estrategias. Pero creo que ese es un desafío de la política pública. Claro, está bien. Y que debería ser, pero ojo, ¿no?, entendida en esto, volviendo al 8 de noviembre de 1985, ¿no?, creo que eso es una virtud de algunas acciones para destacar, que es el protagonismo, ¿no?, de las agencias, de la propia ciudad, en donde el Estado es un garante para que eso sea posible. Pensaba también en los mitos respecto al clima, algunas historias populares que también hay respecto a la feria, ¿no? Como investigadora, todo eso también circula y está bueno también porque tiene como una narrativa propia, ¿no? Respecto al clima, que en algún momento de la feria hay una lluvia torrencial, el tema de la famosa anécdota de los pulpos que se caen, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, eso, yo quiero aclarar que no es que soy especialista de la feria en sí, vengo, me invitaron y acá estoy, y sí, y en unas múltiples identificaciones, no solo como investigadora, sino como asistente público, ¿no? que hago la inmersión a la feria. Asidua, claro. Claro, sí, también, claro. sí, por eso digo que es un festín, porque todos esos relatos dan cuenta, la van definiendo, van diciendo qué es la feria para cada sector, para cada protagonista, para cada persona que se acerca a conocerla.
y que, por supuesto, también dentro de otros mitos que podríamos decir, también a veces dicen, bueno, pero hay que ver si esto es de verdad, de tal lugar, de tal otro. Bueno, creo que hay muchas preguntas para hacer sobre el espacio, y si es verdadero o no es verdadero, creo que será motivo para que lo pensemos, pero me parece que sigue siendo una oportunidad. Sigue siendo una oportunidad. Laura, te quería preguntar si esta fecha que trajiste deriva, y todo esto que sabes sobre la feria, deriva de otra investigación, si, bueno, toca de costado algún tema que estés trabajando. Para conocer también tu tema de investigación, tenemos acá sobre la mesa un libro de tu autoría, si querés contarnos un poquito más sobre eso. En relación a la selección de este tema, precisamente tiene que ver con un rastreo de las políticas culturales municipales, y en ese camino, bueno, las entrevistas que fui haciendo a funcionarios y a funcionarias que encabezaron el área cultural desde la democracia en adelante, me llevó a apenas, ¿no? Escuchar y sí, ser testigo, porque de alguna manera las antropólogas y los antropólogos lo somos, o todos los cientistas sociales también, cada uno con su mirada peculiar, pero eso hizo que pudiera dialogar sobre lo que significó el inicio de algunas actividades emblemáticas que se desarrollaron en la ciudad. En esa línea me acerqué, y a su vez en otra investigación en torno a la producción artesanal indígena, en donde también ahí desde otra perspectiva lo que significó la incorporación, y en eso los pueblos originarios de nuestra ciudad podrán expresar con mucha más claridad y fuerza qué significa para ellos y cómo fue ese camino de incorporación a este evento, en particular en el stand argentino, ¿no? Y disputar una presencia allí. Claro. Bien, estamos cerquita de que arranque la feria. Es 7 de noviembre, está arrancando nuevamente la edición número 41. El viernes. Pensaba también cómo han mostrado los distintos cambios respecto, por ejemplo, me imaginaba con la elección de la reina, ¿no? Que eso también cambió con el tiempo, ¿no? Porque hubo una elección de la reina durante mucho tiempo y ahora son los embajadores, ¿no? Digo, marcando un poco algunos cambios que se hicieron con ese tipo de concursos, ¿no? Sí, ahí también hay toda una discusión que se abre al de las transformaciones de los últimos años. La feria también parece estar, bueno, absorbiendo, bueno, impactan ahí también otras transformaciones. Candor, calor, los calores de la época. Total. Bueno, iremos a disfrutar la feria entonces. Ay, sí, qué divertido, me encanta. Yo no sé si mis compañeros capaz que van a decir, esta colega vino a hacer una promo de la feria. Hoy estuvimos haciendo promo de lugares para visitar, así que en la sintonía nuestra. Sí, pero aparte eso estamos involucrados con lo que pasa en nuestro medio, ¿no? Así estamos. Y acá estoy, bueno, a disposición y agradecida. Bueno, Laura, un placer conocerte. Tenemos acá para recomendar también su libro, el trabajo de los COM, Artesanías, Cultura y Construcción Política en Rosario. Lo editó Prohistoria, así que también lo pueden conseguir. ¿O no? Así es, sí. Me habían dicho que tenía que traer un libro acá de obsequio. Tenemos para regalar a los oyentes. Vamos todavía. Como ustedes lo requieran, y a disposición, por supuesto. A los oyentes les encantan los regalos. Les encantan, así que escriben al 153-88-6677. Quiero mi libro de Laura, nombre y últimos 3 del DNI. Y bueno, sorteamos, ¿les parece? En la semana. A enfatizar, Laura Ana Cardini, que es quien nos está visitando, hablando. La especialista en la feria, de las colectividades. Del yakitori, del souvlaki, de la paella. El trabajo de los COM, Artesanías, Cultura y Construcción Política en Rosario, con el prólogo de Victoria Novello Oppenheim, Prohistoria Ediciones. Es un libro divino. Lo vamos a poner a sortear entre la audiencia. Así es. Bien. Laura, muchas gracias. Gracias por la visita, Gracias por la visita. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.